Sean todos muy bienvenidos. Agradecemos al Señor por el concedernos comenzar juntos a escudriñar un nuevo libro. Es el libro de Miqueas, libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es el libro siguiente al cual trabajamos la semana anterior, el libro de Jonás. El libro que le sigue es el que vamos a estar escudriñando, comenzando esta semana con el capítulo número 1. Sin más, el que lo desee, le invitamos a dirigir su mirada al Antiguo Testamento. El libro de Miqueas, la palabra de Dios, versión Reina Valera, dice así: Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto es por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Sanaán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Volvemos al versículo número 1. Releemos de esta manera. Dice: la palabra de Jehová que vino, el cual se convirtió hacia Mica, el Moreshit, en los días de de Jotá, que es la idea de Jotam, de Ahaz, Ezequía, reyes de Judá, cual vio sobre Samaria y Jerusalén. El comienzo del capítulo 1, versículo número 1 es fundamental. ¿El qué? La palabra de Jehová. Esta no es la palabra de el individuo que va a estar proclamando y que quedó registrado en un libro. Es la palabra de aquel que creó el universo, él mismo se encuentra a la palma de su mano y que él todo lo trasciende. El que era, el que es, el que ha de venir. El Dios vivo y verdadero. El que no miente, en quien está todo el conocimiento, la plenitud del conocimiento y la sabiduría, el que sabe las cosas antes que sucedan. Es su palabra. Y esto es importante, que nosotros siempre que estudiamos uno de sus libros tengamos la humildad de recibirlo como su palabra, para que nosotros confiemos. Esta no es una imaginación, esta no es simplemente una improvisación humana, ni siquiera artificial de las tecnologías del año presente. Esto es la palabra del que todo lo sabe. Y esta palabra fue dada hacia un individuo, un instrumento que la va a transferir. ¿Quién es? Mica o Miqueas.
del cual sabemos lo que encontramos en este libro y luego es citado él en el libro de Jeremías cuando los hebreos relatando historias pasadas hablan de que Miqueas había sido un ministro que anunció destrucción cuando los hebreos estaban disponiéndose para quitarle la vida a Jeremías. Algunos intercedieron y recordaron hechos de paz y que no habló el Señor a través de Miqueas de que vendría destrucción, cautiverio. De esa cita hasta este libro no sabemos más nada de Miqueas y no sabremos más nada de Miqueas. Todo lo que tenemos del individuo está aquí en este libro y él es el instrumento que Dios escogió. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque en el resto de las escrituras tenemos muchos hombres utilizados por Dios de gran renombre. Dios ha utilizado siervos de gran renombre. Podríamos pensar en uno, el instrumento intermediario para la redención de Israel, su pueblo, Moisés, por ejemplo, hijo de la hija de Faraón. También Dios usa hombres no tan elocuentes. Dios usa al grande, usa al pequeño, usa a quien Él quiere usar. Siempre lo importante es que sea la palabra de Dios. No estemos centrados en las apariencias, en el exterior, en lo que el hombre aclama. No. Estemos siempre confiando en la palabra de Dios. Y gloria a Dios por estos siervos fieles, los profetas hebreos, que anunciaron lo que Dios mandató. Y anticipamos. No lo deberíamos, pero lo anticipamos. No será palabra sencilla, ni de anunciar, ni de recibir. Este capítulo número 1, si tú estuviste leyendo, no vamos a tener mucho de qué aferrarnos en cuanto a esperanza en este capítulo 1. Y parte de este libro no va a tener mucho de qué aferrarse en cuanto a la esperanza, pero en medio de la dificultad tendremos porciones gloriosas del plan de Dios de redención. Vamos a tener que resistir, vamos a tener que esforzarnos, humillarnos, quebrantarnos para experimentar la gloria que ha de venir. Capítulo número 1, esta es la palabra de Jehová, la cual llegó, se convirtió hacia Mica y su nombre Mica es muy importante. ¿Qué significa este nombre hebreo? ¿Quién es como Dios? Y la pregunta no es una pregunta que busque información, que alguien le cuente. La pregunta es retórica. ¿La idea cuál es? Nadie es como Dios. Miqueas es una demostración de que él confiaba en el Dios vivo y verdadero. Nadie, ni personas, ni ídolos, y habrá un énfasis en eso en este libro, nadie se asemeja a Dios. ¿Quién como Dios? Ninguno. Eso significa el nombre de este siervo. Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Ninguno. Este individuo es ¿de qué? De la región o posesión de Gad, alejado hacia el sur de Israel. Un poco alejado, no de la ciudad, sino más alejado. Alguien escogido para que vaya al pueblo a anunciar. ¿Cuándo ministró el siervo del Señor? Ministró en los días de 3 reyes: Jotá, Ahaz y Ezequías. 3 reyes. Los 3, tú puedes leer de ellos en Segunda de Reyes. Comienzas con el capítulo 15, a partir del versículo 32. Sigues en el capítulo 16 acerca del rey Ahaz y vas a continuar también en Segunda de Reyes a partir del capítulo 18 con el rey Ezequías. ¿Qué destacamos de estos reyes? Bueno, el primero de ellos tú lo podés leer, te invitamos a que lo hagas, un hombre recto delante del Señor, pero ¿qué pasó? En su rectitud el pueblo no acompañó dicha rectitud, sino que hacían que en los lugares altos, y eso es un sinónimo de abominación, de idolatría y de presentar culto a dioses que no son el Dios vivo y verdadero, el pueblo hacía lo mal. El segundo rey, Ahaz, un rey que hizo lo malo delante de Dios. Y el pueblo continuó con su maldad, idolatría. No es sino hasta el tercer rey del ministerio de Miqueas que notamos que un cambio, porque el tercer rey, hablamos de Ezequías, fue como ningún otro de los hijos de David. Un rey fiel al Señor, que hizo lo recto, lo justo delante de Dios y que así a través de el rey vino ¿qué? Vino la obediencia a destruir todo indicio de idolatría. Por ende, ¿qué notamos en el ministerio de Miqueas? Todavía no hemos visto de su ministerio, nos estamos adelantando en cierto aspecto. En el transcurrir de varios años,
3 reyes reinaron mientras el profeta ministró, las 2/3 partes del ministerio podríamos verla como que, humanamente hablando, sin fruto. Sin fruto. Y esto nos habla a todo hermano que esté predicando la verdad en cualquier región, no bajar los brazos, no desanimarse. Hay tiempos en los que parece que no hay fruto, pero llegará el resultado para la gloria del Señor, porque Él dijo que su palabra no ha de retornar a él vacía. Miqueas no bajó los brazos, por más que el pueblo parecía que no obedecía, que nadie tenía en cuenta su palabra, el Señor fue fiel, cambió a uno de sus siervos, el rey Ezequías, transformó su vida y a través de la transformación del rey, el pueblo se transformó y hubo un resultado final glorioso, pero fue necesaria la paciencia del profeta y la misericordia de Dios en no quitar a su siervo. Ya veremos todo lo que atraviesa el pueblo y la palabra. Bueno, la palabra es acerca de quién. Es una visión, es palabra, la cual vio sobre Samaria y Jerusalén. Debemos de comprender que en el contexto, en la época en la que vino esta palabra, lo que conocemos como la nación de Israel está dividida en 2 reinos. El reino del norte, cual tiene como capital, acto que no agradaba a Dios, a Samaria, y el reino del sur, que tiene su capital Jerusalén, el reino conocido como Judá, con la tribu de Benjamín. El reino dividido en 2. Samaria es la capital del norte, Jerusalén es la capital del sur. Esto no es la voluntad de Dios, esto no es agradable a Dios, esto es parte de la rebelión del pueblo. La palabra tiene como principal objetivo llegar al norte y al sur, a Israel, pero notaremos que también la palabra tiene conexión para el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, oíd, pueblos todos. El énfasis es Israel, en Samaria y en Jerusalén, pero también la palabra tiene alcance para el resto de las naciones. ¿Qué significa? Los que estamos hoy escuchando no debemos decir, esto no es nuestro. Quienes hablamos, habitamos al sur del continente americano, entre 2 grandes naciones, estamos en una pequeña república, en medio de Argentina y Brasil, estamos en la República Oriental de Uruguay. ¿Qué tiene a nosotros esto? No. Oíd, pueblos, todos. Y es un imperativo, es una orden. Primer imperativo, ¿cuál es? Oír. Segundo imperativo del versículo 2, oíd, que se puede traducir inclinad. Inclinad vuestro oído, ¿quién? La tierra, que es el polvo. ¿De dónde fue formado Adán? Del polvo de la tierra. Por ende, esto tiene conexión o implicancias para todos los habitantes. Y todo lo que en ella, su plenitud. Se convierta el Señor, y esta palabra Señor es la palabra hebrea Adonai, habla de su autoridad, de su soberanía. Se convierta el Señor Adonai, Jehová, el Dios que todo lo trasciende, contra vosotros, testigo, el Señor Adonai, desde su templo, su santo. Habrá un acto judicial. Esto está viendo por palabra de Dios, Mica. En el acto judicial hay un juez, un señor, pero hay un testigo. ¿Quién es el mismo? Adonai, Jehová. El testigo fiel y verdadero va a testificar en contra de los habitantes de la tierra y va a juzgar con justicia. ¿Desde dónde? Desde su santo templo. Recordemos que Isaías, un predicador contemporáneo a Miqueas, lo vio a Jehová en el santo templo. ¿Cómo lo vio? En esplendor, en gloria. Tal es así que Isaías reconoció que iba a morir por su iniquidad cuando fue contrastada con la gloria y la majestad del Señor Adonai. En su santo templo va a juzgar y desde allí ha de descender el juez y el testigo. ¿Qué dice el versículo 3? Porque he aquí Jehová sale de su lugar desde su santo templo, ¿y qué va a hacer? Y descenderá y pisará o hollará sobre los lugares altos de la tierra. Y estos lugares altos es un paralelismo a los lugares de idolatría. Los lugares altos donde se prendía ese incienso, donde se presentaba ofrenda a los ídolos, los dioses que no son dioses, que son imaginación. A diferencia del Dios de Miqueas, el cual su nombre declara, el nombre del profeta Mica, que es ¿quién como Dios? ¿Quién es como Dios? Nadie.
Los dioses son vanidad, acción ilusoria. ¿Por qué existen los dioses? ¿Por qué? Porque el hombre quiere gobernar su vida. Los dioses creados por la imaginación humana no son ni más ni menos que el deseo del corazón humano, elaborado en una estatua, en un objeto, en lo que fuese, para cumplir su deseo. Por eso existe el dios de la prosperidad, el dios de la fertilidad, el dios de esto, el otro. Todo lo que el hombre quiere, se crea un dios para que se lo cumpla. Dicho sea de paso, hay múltiples dioses. Uno es para una acción, otro es para la otra. Todo con el afán de ¿qué? De gobernarse a sí mismo el hombre, en vez de darle la autoridad al que verdaderamente gobierna. Los dioses son vanidad y los que le sirven andan en el error y ofenden a Dios. Israel en pos de dioses. Oh, no. No solo Israel, no solo Samaria, no solo Jerusalén. Miremosnos en el espejo de la palabra. La palabra es dada para nosotros. ¿Cuál es el Dios que nos está gobernando, amados? ¿El Dios vivo y verdadero al cual estamos rendidos? ¿O nuestra propia imaginación y nosotros hemos pretendido gobernarnos a nosotros mismos? Porque aquí sale de su lugar y descenderá y pisará y hollará sobre los lugares altos de la tierra, que es un paralelismo a idolatría. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor descienda? Vamos a ver qué va a pasar cuando el Señor descienda. Y se derretirán, o sea, se disolverán los montes debajo de él y los valles se separarán. ¿De qué manera? Como cera en la faz del fuego, como aguas derramadas en un precipicio. Cuando el Señor desciende de su santo templo, la creación huye. ¿Cómo huye la creación? Aquí hay una parábola, un paralelismo, un ejemplo. ¿Cuál es? Como la cera en la faz o en el rostro del fuego. ¿Qué sabemos de la cera? Es un elemento derretible al calor. Si se enciende un fuego y hay cera cerca, se derrite. Así van a huir los montes y los valles de la presencia del Señor. El libro de Dios, su palabra, habla reiteradas ocasiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en particular, el libro de las Revelaciones, de que en la presencia del Señor, en su retornar, van a huir los montes, van a ser removidos. Y los hombres van a pedir a las cavernas y a las peñas que caigan sobre ellos de la presencia del Señor. ¿Cómo qué más van a desaparecer? ¿Van a derretirse montes y se van a separar los valles? Como las aguas derramadas en un precipicio. ¿Qué sabemos? El agua cuando llega a un precipicio, por ejemplo, una cascada, no es contenida, se cae. No puede ser detenida, sino que cae el agua del precipicio. No la podemos retener con las manos. Ella cae. Bueno, así será la realidad del descender del Señor. Ahora, piensa esto. Si cosas tan firmes como valles, como montes, como montañas se disuelven tan fácil como la cera ante el fuego, ¿qué va a pasar con el hombre cuando descienda el Señor? ¿Podrá contender el hombre contra el descenso del Señor? El Señor Adonai, Jehová, quien todo lo llena con su plenitud. No se puede contender contra el Señor. Es vano crear un ídolo, estar en el lugar alto adorando lo abominable, pretendiendo escapar de la presencia del Señor. Es vano, es una ilusión. Por eso los ídolos son unas ilusiones, son puras ilusiones. Con ojos no ven, con bocas no hablan, con pies no se trasladan, hay que transportarlos y no salvan. No salvan, porque la salvación es de Jehová. 5. Por la transgresión, por la rebelión de Jacob todo esto. Tiene razón el descenso del Señor desde su santo templo. No es un capricho. Dios no es ser caprichoso. Dios no es injusto. Dios no hace mal. Dios va a descender porque por la rebelión de Jacob su pueblo y por los pecados de la casa de Israel. ¿Y cuál es el pecado? ¿Quién la transgresión de Jacob sino Samaria? En Samaria, en la capital que Dios no aceptaba, sino capital de rebelión, en Samaria se halla la rebelión de Jacob. ¿Y en Jacob qué pasa? ¿Y en Judá? Los pecados se hallaron en donde? En la capital, en Jerusalén. Allí está la idolatría y por esa razón viene el descenso en juicio del Señor.
Por tanto, por lo cual, conclusión, estableceré o haré a Samaria que una pila o un montón de ruinas en la tierra para plantar viña, y derramaré en el valle sus piedras, y sus fundamentos, sus cimientos los va a desnudar o los va a hacer visibles, los va a descubrir. Viene ruina sobre Samaria. Viene ruina sobre la tierra. ¿Por qué? Por la idolatría. La idolatría te podrá traer alguna satisfacción presente, pero sabe que no ha de perdurar. Dios se va a encargar de destruir a todos los ídolos de la tierra. Todos van a perdición. Solo Dios será exaltado en su gran día o en aquel día. La soberbia del hombre será abatida. Si tú pretendes gobernarte a ti mismo, sabe que no es un fin de dicha. No traerá fruto de justicia a largo plazo. Es una ilusión. Es una imaginación pretender que vamos a ¿qué? A salir victoriosos en nuestro propio plan. Lo mejor que podemos hacer es volvernos al Dios vivo y verdadero, al Dios misericordioso, al Dios de la salvación. Todas sus imágenes, y esta palabra imágenes es una palabra de idolatría, todas sus imágenes destruiré en pedazos. Y todos sus pagos, sus salarios, ya vamos a ver de qué manera los obtuvieron, se van a consumir con el fuego. Y todos sus ídolos pondré como desolación. Nótese algo. Ninguno de los ídolos va a poder batallar, contender y vencer al Señor, a Jehová, a Adonai. Los ídolos, ¿por qué no pueden contender? Porque no tienen vida. Los ídolos son inanimados. No tienen vida. No tienen poder. ¿Por qué nos postraríamos ante lo que no tiene poder alguno? Es necedad. Volvámonos hoy al Señor. Porque del pago de fornicación lo acumuló, tanto como el pago de fornicación retornarán. Siempre en las Escrituras vemos una relación estrecha entre la idolatría y la inmoralidad. Y los historiadores eruditos en la materia nos cuentan que parte de las prácticas de estos actos idólatras era actos inmorales con sacerdotisas, lo que fuese. De esa manera recaudaban bienes materiales, pero esos bienes materiales no van a ser retenidos. Así como los obtuvieron, así como a destrucción van. Y recuerda, en cuanto a bienes materiales, que el libro de los Apocalipsis, el libro de las Revelaciones nos cuentan que Babilonia y su sistema comercial va a ser destruido rápidamente y prontamente. El que tenga su apoyo en el sistema comercial piensa que pueda prostituirse para recibir bienes y vender su vida para obtener ganancias y que eso será su protección, sepa que llegará un momento en el cual todo va a ser destruido, que no hay dicha en cobijarnos bajo los bienes del mundo. Los bienes no nos pueden salvar. Y no va a salvar a este pueblo al cual Dios viene a juzgar. 8. Sobre todo esto lamentaré y aullaré. Iré descalzo y desnudo. Haré lamento como un monstruo marino, parece ser la palabra, y llanto como de avestruz. Aquí vemos el primer contraste entre este siervo Mica y al siervo anterior que estuvimos escudriñando, Jonás, si nos has acompañado. Es verdad que hay una diferencia. Mica está proclamando esto de parte del Señor en su propio pueblo, el pueblo de Israel. Jonás tuvo que proclamar la destrucción en territorio ajeno, enemigo Nínive. Pero ¿qué vemos de Miqueas, el siervo del Señor? No es un siervo que proclama el juicio de Dios exento o ajeno o a la distancia. Cuando escucha el juicio del Señor y la magnitud y la severidad del mismo, ¿qué hace Mica? Lamenta, está aullando, anda descalzo y desnudo. Es una idea de quebrantamiento, de humillación, y está como un animal lamentando lo que viene. Esto es parte del corazón de un verdadero ministro de Dios. Es fiel en proclamar el juicio, pero el juicio le duele en su interior. La calamidad que ha de venir por la rebelión del pueblo. No se queja ni declara injusto el juicio de Dios. Comprende que es justo lo que Dios va a hacer.
por la abominación, por la idolatría, que es parte de quebrantar los mandamientos de Dios. Es rechazar la gracia de aquel Dios que liberó a Israel del cautiverio, de la esclavitud egipcia y que trajo e hizo ingresar a la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel. Sabe que eso es justo, pero le duele. Porque el ministro ama al pueblo. Ese es un verdadero ministro, el que ama al pueblo de Dios. Le duele el castigo. Dice 9. Porque incurable sus heridas. Porque ha entrado tanto como hasta Judá, ha tocado o ha alcanzado tanto como hasta la puerta de mi pueblo, tanto como hasta Jerusalén. Esto había comenzado en el norte. El norte fue el primero en rendirse a lo malo. Allí estaba Samaria como capital. Pero ingresó la idolatría hasta Judá y Jerusalén, hasta el sur, donde supuestamente está la Tierra Santa, la capital, donde habita la plenitud de la presencia del Señor, Sión, su santo monte. Sión antes de ser redimido. ¿Y qué pasa? Llega a decir que son incurables sus heridas. Y aquí es donde alguien dice, esto parece traer conflicto con la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos enseña en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de el siervo del Señor, el apóstol Pedro, que por sus llagas somos nosotros curados. ¿Cómo habla el texto de heridas incurables? Las heridas que son incurables son todas y cada una de las heridas que no son llevadas a Cristo. Cristo tiene poder para salvar todo pecado. No hay un pecado que sea superior a la sangre inocente derramada del Cordero de Dios. Todos tus pecados, amigo oyente, toda tu idolatría, toda tu maldad, desde la planta de pie hasta la cabeza, estamos todos contaminados de pecado, estamos con hinchazón, con podrida llaga, dice el profeta en paralelo Isaías. Todos nuestros pecados son sanados y curados por la sangre de Cristo. Y esas llagas del Señor nos curan. Pero todas nuestras heridas que no sean llevadas a Cristo son incurables. ¿Son incurables en qué? En nuestras capacidades, en toda institución humana y especialmente son incurables por los ídolos. Los ídolos no pueden curar. Entonces, ¿por qué el profeta dice que son incurables sus heridas? Porque las heridas no están siendo llevadas a Dios, a su gracia. El pueblo no está buscando en Dios la salida, está buscando en sus ídolos la salida. Son incurables de esa manera. En Cristo todo es curable. Sin Cristo nada es curable. Hoy, amigo oyente, nuestro pecado es incurable en nosotros mismos. Tú dirás, voy a comer mejor. Voy a hacer ejercicio, voy a hacer terapia. ¿En qué te va a limpiar del pecado? Son prácticas vanas. Son como poner vendas o curitas, como así se le dice en el presente, a un tumor. Absurdo. Lo que extirpa el tumor es la obra redentora de Cristo Jesús. Pero si yo rechazo la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, siendo sepultado y al tercer día resucitando para justificarnos por la fe en su obra, si rechazo esa obra, mi pecado no es redimido, mi pecado no es curado, no es sanado y voy a tener que pagar por mi pecado. No habrá ídolo que me salve. Es por eso que Mica está diciendo que estas heridas son incurables. No porque Dios no tenga poder para salvar, sino porque las heridas no están siendo llevadas a Dios para que las sane. Está apoyado el pueblo en una confianza incorrecta, confiando en lo que no salva, confiando en ídolos. 10. En Gad no conspiréis o no lo digáis, llorando no lloréis, en Bet Afraá en el polvo rodad. En Gad, recuerdan, Gad es una región enemiga. ¿Qué hay que hacer? Miqueas dice en Gad que esto no se haga público. Viene el juicio de Dios sobre su pueblo, está establecido, pero que no se haga público en territorio enemigo, no sea que los enemigos se ensoberbezcan y digan Dios rechazó a su pueblo. No, quede en silencio esto, no lo lleven al extranjero este juicio.
rodar en polvo. Este rodar en polvo es como se enrollan, como los rollos. Ahora es habitual en el presente estas comidas de enrollar una comida. Es algo habitual que se en las comidas exactamente callejeras, en este tipo de comidas tradicionales. Bueno, como así es enrollada la comida, un elemento es envuelto. Bueno, así tienen que rodar las personas en el polvo, señal de humillación, de quebrantamiento. Bueno, versículo 11. Pasen vosotros, habitantes de Jafir, en desnudez, que es la idea de vergüenza. No que dice en el versículo 11, el morador no sale o no va a salir, el habitante de Sanaán, con lamento en Betzeel, es tomado de vosotros su lugar. Distintas localidades en donde vergüenza, llanto y lamento es proclamado. Porque imploró por el bien el habitante de Marot, pero descendió mal o desastre de Jehová a la puerta de Jerusalén. Aquí nuevamente alguien puede confundirse. ¿Qué imploró? Imploró, pero no a Jehová. Porque Jehová siempre está cercano para oír. Jehová siempre está pronto para escuchar y para redimir. Pero cuando alguien implora y no le implora a él, sino que implora a los ídolos, lo que viene del Señor es el castigo, el mal. El mal no es el plan de Dios. Dios es un Dios de bendición, pero recuerdan lo que les dijo, estableció en su ley. Escojan vida, escojan el bien, puse delante de vosotros vida y muerte, bendición y maldición, estaba claro en la ley. Escojan la parte buena. Ahora, si el pueblo escoge la parte mala, que es la idolatría, no hay bien. Lo que viene es castigo, viene el mal. No fue el plan de Dios mandar mal. El mal es el resultado a la rebelión, a la idolatría del pueblo. Nuevamente, si nosotros en el presente andamos en vanidad, en idolatría, creyendo en lo que no es Dios, ¿qué podemos esperar de parte de Dios? Castigo. Y no es lo adecuado. Unid, la idea es como un yugo, carro al caballo, habitante en el versículo 13 de Laquis o de la Lashish, el principio de pecado de ella a la hija de Sión, o sea, esta región inició el pecado de la hija de Sión, Jerusalén, porque en ti fueron halladas las transgresiones o las rebeliones de Israel. No va a haber localidad donde no llegue el juicio de Dios. Todos los que fueron instrumentos de caída o de tropiezo para Israel van a ser juzgados. Por tanto, darás presentes, la idea de obsequios, sobre Moreshet Gat, las casas de Aksib, engaño a los reyes de Israel. A un heredero entrará a ti, habitante de Mareshá, tanto como hasta esta región de Adulam. Todo esto es señal de que lo que viene. El versículo 16. Rápate, que es quitarse el cabello. Trasquílate sobre tus hijos, que son tus delicias. Porque ¿qué? Incrementa tu calvicie como águila, porque irán en cautiverio de ti. ¿Cómo culmina este capítulo 1? El juicio llega de tal manera, el pueblo va a ser tomado y viene el cautiverio que va a llegar más adelante, en particular el cautiverio babilónico. La rebelión tiene una consecuencia. No solo no se va a disfrutar de la tierra prometida que fluye leche y miel, sino que va a ser removido el pueblo de dicha región y va a ser llevado a un pueblo adversario. ¿Por qué? Por la desobediencia a Dios. Amados hermanos, acabamos de leer un capítulo número 1 y no hemos visto un solo versículo de regocijo, de paz, de esperanza, el juicio de Dios. Adelantamos, por favor, para los oyentes, que vendrá esa porción de esperanza, de redención y salvación. Pero es necesario que el juicio llegue primero. ¿Y que llegue dónde primero, hermano? Sobre la casa de Dios.
Eso no lo enseñó el apóstol Pedro en su carta. Es necesario que el juicio llegue primero por la casa de Dios. Pero ojo, que si primero sobre la casa, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Dice Pedro. Si el justo con dificultad se salva. El juicio está llegando primero a Israel. El pueblo escogido por Dios anda en idolatría y a cautiverio va. No se va a refrenar el cautiverio, está establecido. Por eso el profeta, el siervo Miqueas, está aullando. Se ha desnudado, está quebrantado y está afligido por lo que viene. Ya lo ha visto él. Dios se lo mostró y va a llegar. Está establecido el juicio sobre el mundo todo. Va a llegar. Un día la ira de Dios se va a derramar. Pero, amigo oyente, Dios ha establecido un medio de redención. Uno solo, no hay otro. Hay una sola manera de escapar del juicio de Dios y estar exentos de la justa ira que se va a derramar sobre los moradores de la tierra. ¿Cuál? La obra redentora de Cristo Jesús. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. En donde el inocente unigénito Hijo de Dios fue elevado de la tierra, fue expuesto por nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras abominables idolatrías y todo nuestro mal, en donde el inocente y unigénito Hijo de Dios fue muerto, sepultado y resucitado entre los muertos para darnos justicia. Esa es la única manera de ser redimidos. Esa es la esperanza. Esa es la salvación. Hemos comenzado un nuevo libro, el libro de Mica o Miqueas, que nos dice quién es como Dios. Nadie. Nadie. Y si Dios es Dios y Dios abomina la idolatría, a nosotros nos debería de ser prioridad hoy despojarnos de nuestros ídolos. Ídolo, amigo, no es simplemente una pieza de yeso. Ídolo pueden ser los bienes materiales. Ídolo se pudo haber convertido en una persona para nosotros. No importa el qué. Todo lo que esté delante de Dios y a lo que nosotros nos rendimos es nuestro ídolo. Y eso Dios lo abomina y lo quiere desterrar de nuestra vida. Dios quiere tener la preeminencia en nuestro corazón, en nuestra mente, porque Él lo merece. Él es lo mejor que nos puede pasar. Reflexionemos, amados. Nos resta el deseo que la gracia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.